En este video te voy a explicar los principales beneficios de la aseguradora BMI. BMI es una de las aseguradoras con más prestigio en el Ecuador y fue catalogada como la marca número 1 para ejecutivos del país. Recuerda que si quieres ampliar la información o tienes alguna inquietud, podemos agendar una videollamada sin ningún costo para explicarte las diferencias y beneficios de cada uno de los planes que nosotros manejamos en Seguros Médicos Ecuador. Empecemos por analizar la cobertura ambulatoria. Los gastos médicos ambulatorios son aquellos que no hacen parte de una hospitalización, es decir, una consulta médica, exámenes o medicinas. En el caso de MI, en la mayoría de las aseguradoras yo tengo un periodo de carencia ambulatorio de 30 días. Quiere decir que si yo contrato mi seguro hoy, debo esperar 30 días para que la aseguradora me empiece a cubrir los gastos médicos ambulatorios. Algo importante que debo mencionar es que los planes de BMI son libre elección, es decir, que yo puedo ir a cualquier hospital de mi elección y voy a tener cobertura al 80%. También tengo una red preferencial que te voy a explicar un poco más adelante, en donde tengo coberturas con mayor porcentaje, pero yo puedo ir a cualquier hospital que yo elija del país y voy a tener cobertura al 80%, es decir, que yo solo pagaría el 20% de los gastos médicos. Aquí te presento una imagen donde están los principales prestadores médicos ambulatorios del país. Aquí está incluido Quito, Guayaquil, Cuenca, Latacunga, donde yo puedo ir al centro médico, donde solo pago un copago, por ejemplo, que pueden ser entre 10 o 15 dólares, y recibo la consulta médica. Y si me mandan exámenes o tratamientos, yo también puedo acceder a un copago y no pago el total ni aplico reembolso, sino que yo solamente pago, por ejemplo, el 20% de lo que me salgan en exámenes médicos. La cobertura de medicamentos también es libre elección. Quiere decir que yo pago solamente, que yo puedo comprar en cualquier farmacia y la cobertura va a ser al 80-20. En este caso, en BMI, la cobertura libre elección sí es bajo reembolso. Quiere decir que yo pagaría el total y presentaría las facturas para reembolso y la aseguradora me reembolsaría el 80%. También tengo una red de farmacias aliadas donde la cobertura es al 90%, un 10% adicional que lo hago libre elección. Es decir, que si compro, por ejemplo, en Pharmacies, Medicity, Sanasana o Cruz Azul, la aseguradora me reembolsaría el 90% de los gastos en medicina. En los casos anteriores vimos que la medicina bajo reembolso me va a cubrir al 80% o 90% dependiendo de donde yo vaya. Pero si voy a dos farmacias, que son farmacias económicas o Medicity, no necesito aplicar bajo reembolso, sino que puedo pagar solamente un copago del 30% y en ese caso ya me evito hacer reembolsos. Obtengo la medicina solo pagando el 30% del valor total. Ahora revisemos la cobertura hospitalaria. La parte hospitalaria se refiere a todo lo que tenga que ver con alguna cirugía o yo pase más de una noche hospitalizado en alguna clínica u hospital privado. Algo también importante recalcar de BMI es que sus planes, igual en la parte hospitalaria, también son libre elección. Es decir, yo puedo ir a cualquiera de los hospitales más prestigiosos del país y la cobertura va a ser al 80%. Es decir, que yo únicamente pagaría el 20% del total de los gastos médicos, sea en cuarto de alimento diario o en la unidad de cuidados intensivos. Asimismo, tengo una red de hospitales donde la cobertura aumenta un 10%. Quiere decir que, por ejemplo, en Quito, si yo voy al hospital Vos Andes, la cobertura ya no va a ser solo el 80%, sino que voy a tener cobertura al 90%, al igual que hospitales como Solca o la Clínica Unión en Guayaquil. Y algo que también hace interesante a los planes de BMI es que tienen cobertura en una red de hospitales en Colombia. Hospitales con muy buen prestigio a nivel internacional, donde la cobertura también va a ser como que fuera en el Ecuador, sería el 80%. Un beneficio exclusivo que tiene BMI dentro de su plan Innova es el límite de copago hospitalario de $10,000. ¿De qué trata este beneficio? De que el cliente pagaría máximo el 20% de los primeros $10,000 en gastos médicos. De ahí en adelante, la aseguradora le va a cubrir al 100%. Te explico con un ejemplo para entenderlo mejor. Supongamos que hay un cliente que tiene una cirugía por $10,000. En ese caso tendría que pagar el 20%, que sería $2,000. Pero este cliente dentro del mismo año le mandan a hacer quimioterapias porque le diagnosticaron un cáncer y aparte le tienen que hacer otras cirugías donde se gastan $90,000. Como el cliente ya pagó $2,000 del copago, que era el 20% de los primeros $10,000, en ese caso los otros $90,000 van a tener cobertura al 100%. Quiere decir que el cliente no va a tener que pagar ningún valor adicional. Ahora, si el cliente tuviera otro tipo de seguro que no fuera BMI, y tuviera la cobertura del 80-20, tendría que pagar, si tuviera un plan igual de $100,000, tendría que pagar $20,000, que sería el 20% de $100,000. En cambio, con BMI no le pasaría eso. Pero recuerda que BMI también tiene una red de hospitales donde la cobertura es al 90%. Quiere decir que, por ejemplo, si el cliente se fue al hospital Vos Andes,
ya no tendría que pagar el 20% de los primeros 10,000, sino que solamente pagaría el 10% de los primeros 10,000. Quiere decir que si en la cuenta le saliera $100,000 en total de gastos médicos, el cliente máximo pagaría $1,000 de copago. Ahí es donde BMI realmente marca la diferencia con respecto a otras aseguradoras, porque si realmente cuesta un poco más, sí hay más ahorro al momento de que el cliente necesite utilizar su seguro médico. En cuanto a la cobertura de maternidad, BMI tiene una cobertura de $1,000 para atención de embarazo sin aplicación de deducible ni copago. Es importante recalcar que el periodo de carencia son 60 días. Quiere decir que una mujer que contrata el seguro médico de BMI o de las otras aseguradoras, porque esto es por ley, debe esperar 60 días de haber contratado su seguro para poder quedar embarazada. Si queda embarazada antes de ese tiempo, prácticamente ninguna aseguradora va a tener cobertura de maternidad. Ahora, aunque BMI no tiene buena cobertura para lo que es embarazo, el monto de complicaciones de maternidad es bastante bueno. Y este es un monto de $15,000 que realmente las complicaciones del embarazo es lo que puede representar un costo elevado al momento de dar a luz. Y el recién nacido va a tener cobertura al 80% hasta el monto total del plan. Es decir, tal como funciona el mismo plan, va a tener cobertura el recién nacido, sin necesidad de hacer inclusión intrauterina, que es un requisito que te piden algunas otras aseguradoras. En cuanto a las condiciones o diagnósticos preexistentes, la cobertura de BMI se acoge a lo que indica la ley. Una preexistencia va a tener cobertura después de 24 meses hasta un monto total de 20 salarios básicos. Si deseas un seguro que te dé cobertura antes de este tiempo para lo que son preexistencias, también podemos revisar otras alternativas con otras aseguradoras que te dan a partir de los 6 meses o a partir del mes 13 de cobertura. Y para finalizar, aparte de todos los beneficios que hemos revisado del plan de BMI, podemos encontrar que BMI también tiene cobertura de muerte y desmembración accidental hasta $10,000 o también tiene cobertura exequial al 100% bajo un proveedor que te indica BMI. También tenemos cobertura de asistencias durante un viaje que dure máximo de 30 días. La cobertura de asistencia en viajes es hasta $50,000 con un deducible de $150. Otro beneficio muy importante que tiene BMI es que cuenta con cobertura dental sin costo adicional dentro de sus planes. Recuerda que si deseas ampliar información o tienes alguna inquietud que deseas resolver, podemos coordinar una videollamada o una llamada con algún asesor para poder explicar los beneficios y diferencias de cada plan.